estamos aquí con Andrés Kaiser, guionista y director de Feral, una película que va a llegar a cines el 2 de julio. Antes que nada, Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te quería preguntar, antes que nada, como te conté hace rato, ya estuve haciendo mi investigación un poco sobre ti y he visto que has hecho muchísimo trabajo de edición. Me llamó mucho la atención esto respecto como a la manera en la que está construida tu película, que es como un armado de piezas muy diversas. ¿Cómo influye también tu pensamiento como de editor y de guionista desde la concepción de las imágenes, ¿no? Como editor llegas un poco, o sea, en otros proyectos de otras personas llegas al final, ¿no? Al armado de las piezas. Entonces, ¿cómo privilegia esta posibilidad de hacer como el prearmado tú y cómo permeando esta visión, todo el proceso? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ana Laura, por el tiempo y por la dedicación a la película. Sí, fíjate que, o sea, yo justamente estudié montaje y guión y terminé dedicándome profesionalmente en el montaje, ¿no? Entonces, un poco el aprendizaje de todo, o bueno, uno de los muchos aprendizajes fue que independientemente del género en el que estés haciendo, sea ficción o documental o no, un poco se trata de construir ciertas ideas que tengan una claridad en el espectador y que lleven al espectador a alguna parte, aunque eso no haya estado en el guion original. Yo me quedé impresionado de esa capacidad que tenías, de ese poder que tenías en el montaje. Cuando yo empiezo a escribir Feral, no me di cuenta, pero en algún momento, digamos, dije, estoy escribiendo una peli de un editor, o sea, le estoy haciendo la chamba a un editor. O sea, que era como imaginar, hacer un ejercicio de imaginación, como si me hubiera llegado todo ese material inexistente, que no existía, y lo estuviera editando, pero bueno, fue una chamba como complicada, muchísimas versiones de guión, y cuando ya después como que ya quedó, o sea, pues ya quedó leíble, ya se entiende como una película editada, perfectamente editada, estoy leyendo un documental transcrito, hace cuenta, filmamos y luego vino, bueno, la otra historia de la reescritura en el montaje, ¿no? Lo bueno de la película es que justamente como funcionaba como documental, podías mover las piezas muy libremente. Entonces, hicimos también como todo un trabajo, digamos, de montaje con Lorenzo Mora, que es el editor, que viene del documental también, Lorenzo, digamos, es un editor especializado en documental. Entonces, sí creo que es una película muy diversa y justamente el reto de la película era que no se sintiera dispareja, que a pesar de que tuviera 1000 formatos, que tuviera muchos actores, muchas locaciones, muchos personajes, que se sintiera como una unidad desde la lectura de guión. Ahora, en este sentido, mencionas como esto de los diálogos largos. También es algo que me llamó muchísimo la atención. Hay ciertos momentos como el relato principal, el relato central del protagonista, de esta historia del protagonista con los 3 niños, que no vemos, que solamente son narrados, ¿no? O sea, solamente los conocemos a través de estos diálogos. Entonces, me gustaría saber o que me contaras un poquito acerca de cómo tomas esta decisión de crear la tensión a partir del habla y un poco como darle esta responsabilidad al espectador, como de también coescribir toda esta parte, como también me imagino, pues por el tema sensible, aterradora, inquietante y demás, pero permites que el espectador así se involucre. Entonces, ¿cómo juegas con estas distancias, con esta imaginación, con esta participación activa del espectador también? Sí, era pensar, por ejemplo, o sea, decir, si todo se va a ver, o sea, si todo lo que sucede en esa cabaña, con estos 3 niños salvajes y este hombre tratando de hacer de ellos unos ciudadanos, unos siervos de Dios, digamos, más bien. Si lo vamos a ver todo el tiempo, entonces hagamos entonces o hacemos una película enteramente de metraje encontrado o hacemos una película de ficción tradicional. Pero justamente como que, digamos, dentro de la decisión de hacer un documental, de establecer el formato de falso documental, hay esta posibilidad de uso del chisme, ¿no? Digamos que en literatura es muy bueno, es muy sabroso. ¿Qué dice el otro? ¿Qué está diciendo el otro? ¿Cómo lo dice? Y eso en realidad, ¿qué tanta veracidad tiene? ¿Qué tanto de ese chisme es real? Digamos de que ese juego a mí se me hacía muy interesante porque justamente como dices, lo que sucede en la pantalla es que el espectador se le propone un juego para tomar parte activa de eso y para decir, para ver a quién quererle, para rellenar la otra parte del relato, ¿no? En este caso, digamos que el espectador
tenía o se le invitaba, la película hace una invitación al espectador para rellenar lo que ocurre detrás de la cámara de la cabaña, porque no se ve todo el tiempo. Hay una parte que está detrás y se sugiere, pero queda en el espectador decidir qué es lo que pasa realmente detrás de ese cuadro. Y para el espectador también queda decidir qué es lo que pasa más allá de esa narrativa de ese personaje que está hablando. Si en realidad confía en él o desconfía o siente que está ocultando algo. Un poco eso era un poco la intención, ¿no? Crear un juego interactivo con el espectador. Creo que tu película también es como muy frontalmente cinematográfica en el sentido en que todo el tiempo estamos viendo como una realidad o un universo enmarcado por la visión de un personaje que decidió poner la cámara en un lugar. Los espectadores entramos en esta convención de que esta cámara está siendo colocada por el protagonista o por la persona que está haciendo el documental o demás, como que siempre está claro, ¿no? Que lo que estamos viendo son grabaciones con una toma de decisiones detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría saber, pues también cinematográficamente, en temas de documentales, de mockumentaries, ¿cuáles son tus referentes? ¿De dónde tú agarras como pedacitos? ¿Como de dónde te alimentas para llegar a este resultado? O sea, cuando yo entré en contacto con el falso documental, me quedé fascinado, ¿no? Totalmente fascinado de la libertad que tiene. Digamos que vi muchísimas películas así. Y es interesante porque, claro, a diferencia, digamos, de una ficción tradicional, lo que hace de entrada el falso documental es que propone un metacine, independientemente del género que quieran. Entonces estamos viendo una ficción ya enmarcada por un equipo documental ficcionado que está filmando un documental real, ¿no? Entonces eso empieza como a poner una serie de capas mecánicas o de artificios mecánicos que curiosamente funcionan muy bien, digamos, en el espectador. O sea, en vez de generar un rechazo en ese artificio, como que es muy juguetón, invita mucho al juego. Me gustaba mucho, por ejemplo, dentro del falso documental Forgotten Silver de Peter Jackson, que es una historia sobre un cineasta desconocido que al parecer inventó todo, ¿no? Inventó el color en el cine, el sonido, el traveling, la cámara móvil y tal, y nadie lo sabe, y lo están rescatando, ¿no? Encuentran unos pedazos de fílmico que prueban eso, ¿no? Entonces, justamente es una película que avanza un poco así, es un descubrimiento, está llena de formatos, está llena de experimentaciones, es muy divertida, está narrada en tono de comedia, es muy divertida. Pero luego también había películas como The War Game de Peter Watkins. Curiosamente, ese falso documental ganó el Oscar a Mejor Documental en su época, en su año, que creo que es el 66. Y es la historia de cómo caerán o cómo pueden caer las bombas atómicas en la ciudad de Londres o en Inglaterra en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces vemos literalmente escenas en tono documental de cómo cae una bomba atómica y los cuerpos empiezan a quemar y hay una cosa espantosa. Y hay un discurso político muy fuerte, muy poderoso detrás de esa película. Digamos, dentro de como todo este universo había múltiples referencias en el sentido de decir, bueno, pongámosla en práctica. Esta es la estructura, es una estructura muy interesante, es muy poderosa, es muy sugerente con el espectador, utilicemos esta estructura. Y claro, bueno, encima pues hay, digamos, influencias narrativas, hay que dotarla de narrativa porque la estructura no es suficiente. Como que había una mezcolanza como de influencias que claro, era como, esto puede servir para lo emocional, ¿no? O esto puede servir, digamos, para lo narrativo, esto puede servir para la forma. Y siempre que se incorporan de manera orgánica. En el camino quedaron muchas otras referencias que yo quería incorporar, digamos, que nos sirven, porque al final del día lo que estás construyendo no es simplemente una colección de referencias, ¿no? Sino que estás tratando justamente de ir al origen de las cosas para crear un producto original. Entonces, aquellas que la película desecha por sí misma. Ya me gustaría cerrar con una pregunta un poquito más personal. Me gustaría como que me contaras cómo es esta sensación, como este largo camino que ha atravesado y que también ha sido atravesado por estos casi 2 años de terror.
real, Ujú, fuera de las ujú, pantallas, ujú. en donde tantas personas nos hemos encontrado a través de las pantallas, a través de los festivales en línea, a través del cine. ¿Cómo sucede? O sea, ¿cuál es tu proceso también como cineasta, también personalmente, de ver como este otro mundo un poco en el que está llegando Feral a los cines, después de haber como iniciado en este camino hace algunos años ya? Pues yo creo que en general es una sensación de alivio para mí, ¿no? Durante un buen tiempo fue una sensación un poco amarga el no poder tener las posibilidades financieras ni estructurales para estrenar la película. O sea, a mí me hubiera encantado que la película hubiera salido en el 19. Digamos, había cierta amargura en la apatía de los distribuidores, había en los temas financieros, cuesta mucho dinero distribuir una película. Y entonces, digamos de que ahora lo que tengo es alivio, es una gran sensación de alivio porque también yo ya, digamos que estoy ya muy contento, ¿no? Yo ya quiero que la gente la vea y que diga lo que tenga que decir, que conecte con quien tenga que conectar y que encuentre su público, que yo creo que lo tiene y es justamente cuestión de, pues de que se encuentre con él. Creo que en las cinetecas espero que le vaya muy bien, que son justo los lugares donde uno va a ver un cine pues rarón o propositivo que no ves en otros lados, ¿no? Entonces, pues sí, contento con eso y esperando que le vaya bien. Le va a ir súper bien, Andrés. Vas a ver y ya estamos esperando tus próximos proyectos, que ya me enteré de ellos. Si quieren saber más también, pueden revisar la entrevista que le hicieron en De Retinas, que está colgada en Spotify, que es un poquito más extensa. Pero pues nada, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu película, por estas respuestas también como tan detenidamente reflexionadas. Claro que sí, un gustazo, muchísimas gracias por la invitación, por hablar de la peli y sí, y ya nos veremos próximamente en vivo. Cuídate mucho, Andrés. Mucho Igualmente, éxito. Ana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.